¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de tu vida? En medio de la incertidumbre, el dolor y los desafíos, muchos se sienten perdidos, como si caminaran sin rumbo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Dios ya te ha preparado un camino y que utiliza la comunidad para revelar ese propósito? ¿Qué pasaría si la respuesta a tu búsqueda estuviera más cerca de lo que crees? No en señales distantes o respuestas difíciles, sino en la comunión con otras personas que comparten la fe. La verdad es que nadie fue creado para caminar solo. Desde los tiempos bíblicos, Dios siempre ha llamado a su pueblo a vivir en comunidad, a crecer juntos, fortalecerse unos a otros y encontrar sentido al camino cristiano. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la unión del cuerpo de Cristo transforma vidas, renueva la fe y revela la voluntad divina. Jesús nos enseñó esto con su propia vida. Él podría haber cumplido su misión solo, pero eligió estar rodeado de discípulos, compartir momentos de oración, multiplicar el pan para multitudes y enseñar que donde dos o más estuvieran reunidos en su nombre, allí estaría Él. Quizás en este momento te sientas desconectado, desanimado, como si estuvieras tratando de afrontar tus problemas solo. ¿Pero no te está llamando Dios a algo más grande? ¿No está utilizando a las personas que te rodean para guiarte, fortalecerte y mostrarte un camino que aún no has realizado? Muchas veces buscamos respuestas en oraciones solitarias, esperando una señal sobrenatural, cuando en realidad Dios está hablando a través de la comunidad, a través de la iglesia, a través de aquellos que comparten la misma fe y que fueron puestos en nuestro camino por un propósito divino. Recuerda lo que está escrito en Proverbios 27:17. Como el hierro se afila con el hierro, así el hombre afila a su compañero. Esto significa que su crecimiento espiritual no ocurre de forma aislada. Sucede cuando estás rodeado de personas que te alientan, que te desafían y que te ayudan a ver las acciones de Dios en tu vida. Quizás sientas que nadie te entiende, que tus luchas son únicas, pero cuando te conectas con otras personas de fe, te das cuenta de que hay un propósito mayor en cada situación, y hay algo aún más poderoso en todo esto: oración colectiva. Jesús dijo en Mateo 18:19, «Si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier asunto que pidáis, os será hecho por mi Padre que está en los cielos». Esto nos muestra que la comunión tiene poder transformador. Cuando nos reunimos para buscar a Dios, nuestras oraciones se fortalecen, nuestra fe se renueva y ocurren milagros. Lo que antes parecía imposible se vuelve realidad porque Dios se mueve donde hay unidad. ¿Pero realmente estamos viviendo esta verdad? ¿Nos estamos permitiendo ser parte de algo más grande? ¿O nos estamos alejando del propósito de Dios para nuestras vidas? Si alguna vez has sentido que tu fe era débil, si alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecían no ser contestadas, tal vez sea hora de mirar a tu alrededor y darte cuenta de que Dios ya ha puesto a las personas adecuadas en tu camino. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos de la comunidad? ¿Qué perdemos cuando intentamos afrontar la vida espiritual solos? Hablemos de esto ahora. Antes de continuar, quiero extenderles una invitación especial. Si hay algo en tu corazón que necesita oración, compártelo en los comentarios. No importa cuál sea tu lucha, Dios escucha cada súplica y juntos podemos interceder unos por otros. La oración tiene poder, y cuando nos unimos en fe, suceden cosas extraordinarias. Si este mensaje te resuena, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí hablamos sobre la fe, el propósito y las enseñanzas de Jesús para transformar tu vida. Su apoyo nos ayuda a hacer llegar esta palabra a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Ahora, oremos juntos. La soledad espiritual es uno de los peligros más sutiles y destructivos para la vida cristiana. A veces comienza imperceptiblemente. Un día te pierdes un servicio, al siguiente dejas de orar como solías hacerlo y de repente te das cuenta de que tu conexión con Dios parece distante. Es como una llama que se va apagando lentamente, sin darnos cuenta del momento exacto en que la oscuridad se apoderó de ella. Muchos creen que pueden mantener intacta su fe incluso sin la comunión, pero la verdad es que el aislamiento es un campo fértil para la duda, el miedo y la debilidad espiritual. La Biblia nos advierte innumerables veces sobre el peligro de caminar solo. En Eclesiastés 4:9-10 está escrito:
Es mejor estar acompañado que estar solo, porque la recompensa del trabajo de dos es mayor. Si uno cae, el otro le ayuda a levantarse. Pero ay del hombre que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Este versículo es una evidencia clara de que Dios nos creó para vivir en comunidad. El cristianismo nunca ha sido un viaje solitario. Desde el principio, Dios miró a Adán y declaró: "No es bueno que el hombre esté solo". Y esta afirmación no se refiere solo al matrimonio, sino a una necesidad más profunda que todos tenemos: pertenencia, conexión y comunión. Pero ¿por qué tantos cristianos terminan aislándose? Para algunos, las vidas ocupadas y los compromisos diarios crean una ilusión de autosuficiencia. La oración se deja para más tarde. Las reuniones en la iglesia se vuelven raras y, cuando se dan cuenta, ya no sienten el mismo fuego de la presencia de Dios. Otros se alejan porque se sienten heridos. Quizás hayan experimentado decepciones en la iglesia, conflictos con compañeros creyentes o simplemente hayan sentido que sus oraciones no fueron escuchadas. El dolor los hizo retroceder y la soledad se convirtió en un muro alrededor de sus corazones. El gran peligro de la soledad espiritual es que da espacio a la voz equivocada. Cuando nos alejamos de la comunión, empezamos a escuchar más a nuestra propia mente que a la palabra de Dios. El diablo trabaja aislado, porque sabe que solo un cristiano es un cristiano vulnerable. Susurra mentiras, siembra dudas y fortalece sentimientos de desánimo. Sin el apoyo de hermanos en la fe, sin un pastor que le aconseje, sin el intercambio de experiencias en comunidad, la persona empieza a creer que está sola en su lucha. Olvida que, en Cristo, nunca estamos solos. Los discípulos de Jesús siempre estaban juntos. Compartieron momentos de oración, aprendizaje, desafíos y milagros. Incluso después de la resurrección, permanecieron unidos, orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se reunía en los hogares, compartía el pan y se apoyaba unos a otros. Sabían que la fuerza no estaba solo en la fe individual, sino en el poder de la unidad. Y no es coincidencia que los mayores avivamientos espirituales siempre hayan ocurrido en medio del compañerismo, cuando el pueblo de Dios se reunía para buscar su presencia. Cuando alguien se aleja, la fe comienza a debilitarse. Las pequeñas concesiones se vuelven normales. El pecado que solía molestarte se acepta de forma natural. La falta de oración ya no duele tanto como antes. La lectura de la Biblia se convierte en algo esporádico, sin impacto real en la vida diaria. Y cuando menos lo esperas, tu corazón ya no arde por la presencia de Dios. El silencio de Dios parece más largo. Las respuestas tardan más. ¿Pero realmente es Dios quien se ha alejado? ¿O hemos sido nosotros los que, poco a poco, nos hemos alejado? La buena noticia es que siempre hay un camino de regreso. Dios no rechaza a quienes lo buscan. Si siente que enfrenta soledad espiritual, sepa que Él lo está llamando a regresar a la comunión. Quizás Él ya haya colocado personas a tu alrededor que puedan ayudarte a reavivar tu fe. Podría ser un amigo, un líder espiritual, un grupo de oración. El primer paso es reconocer la necesidad de la comunión y abrirse a ella. Hoy tienes una opción. Puedes seguir enfrentando tus desafíos espirituales solo, o puedes dar un paso de fe y conectarte nuevamente. La soledad no es el plan de Dios para tu vida. Hay una mesa preparada para vosotros en medio del cuerpo de Cristo, donde hay alimento espiritual, donde hay aliento, donde hay vida. La pregunta es, ¿estás listo para ocupar tu lugar? Si este mensaje le llegó al corazón, escriba en los comentarios: "Elijo vivir en comunión". Declaremos juntos que ya no aceptaremos la soledad espiritual en nuestras vidas. Dios te está llamando a algo más grande, y esto es solo el comienzo. Jesús nos enseña la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para obtener protección y salvación en nuestras vidas. Por eso te invito a descargar ahora mismo mi libro digital, Enseñanzas Poderosas de Jesús. Este material incluye una selección especial de enseñanzas y reflexiones que te ayudarán a fortalecer tu fe y comprender el propósito divino en tu vida. No pierdas más tiempo. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo que es fundamental actuar ahora para asegurarse de tener acceso a las poderosas enseñanzas de Jesús antes de que se agoten.
Desde el principio de la creación, Dios dejó claro que los seres humanos no fueron creados para vivir aislados. Cuando formó a Adán, vio que no era bueno para él estar solo y creó a Eva, estableciendo allí el primer ejemplo de comunidad. Pero este principio va mucho más allá del matrimonio. Demuestra que fuimos creados para vivir en conexión, en unidad, en un ambiente donde nos fortalecemos unos a otros. El plan de Dios nunca fue que afrontáramos la vida solos, llevando nuestras cargas sin ayuda, tratando de descubrir su voluntad sin consejo, peleando batallas espirituales sin apoyo. Sin embargo, muchas veces nos empeñamos en caminar solos, creyéndonos lo suficientemente fuertes para afrontarlo todo sin depender de nadie. Esta independencia ilusoria nos hace vulnerables, debilita nuestra fe y nos aleja del verdadero propósito de la comunión. La Biblia está llena de enseñanzas que muestran cuán esencial es la comunidad en la vida de un cristiano. En Hebreos 10:25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino a animarnos unos a otros, más aún a medida que se acerca el día. Este versículo nos recuerda que necesitamos estar rodeados de personas que compartan nuestra fe, porque el camino cristiano no está diseñado para ser solitario. Cuando nos alejamos de la comunión, perdemos una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado: el apoyo de hermanos que oran por nosotros, que nos sostienen en momentos difíciles y que nos ayudan a permanecer firmes cuando nuestra fe flaquea. Jesús, siendo Dios, podría haber realizado su misión solo, pero eligió estar rodeado de discípulos. Podría haber predicado solo, sanado solo, enseñado solo, pero decidió establecernos un modelo, mostrando que el reino de Dios se construye en comunidad. No solo enseñó a sus discípulos, sino que vivió con ellos, compartió comidas, caminó junto a ellos, oró junto a ellos, lloró junto a ellos, y celebró junto a quienes lo siguieron. Este modelo no fue casualidad. Jesús quería que entendiéramos que la verdadera fuerza no está en el caminar aislado, sino en la unidad de quienes juntos buscan a Dios. La iglesia primitiva entendió profundamente este principio. En Hechos 2:42-47, vemos cómo los primeros cristianos vivían en plena comunión, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, el compañerismo, la fracción del pan y las oraciones. Compartían todo lo que tenían, se ayudaban mutuamente, estaban juntos todos los días, adorando a Dios con alegría y sinceridad de corazón. Como resultado de esta unidad, Dios añadió a la iglesia a los que estaban siendo salvos. En otras palabras, la comunión no era solo un detalle, sino un elemento esencial para que el Evangelio fuera predicado y las vidas transformadas. Pero si la Biblia enfatiza tanto la importancia de la comunidad, ¿por qué muchos cristianos todavía insisten en caminar solos? Para algunos, el dolor causado por las malas experiencias en la iglesia les hace retroceder. Quizás se hayan sentido decepcionados por los líderes religiosos, juzgados o ignorados en un momento de necesidad. Estas heridas crean barreras invisibles que impiden la verdadera reconexión con el cuerpo de Cristo. Para otros, la falta de tiempo y las distracciones del mundo moderno significan que la comunión queda en un segundo plano. El trabajo, los compromisos e incluso el entretenimiento acaban ocupando más espacio que la búsqueda de una vida cristiana vivida en unidad. El peligro es que, al descuidar esta comunión, nos convertimos en presa fácil del desánimo, de las mentiras del enemigo y de un estilo de vida que nos aleja cada vez más de la presencia de Dios. Estar en comunidad no significa solo asistir a la iglesia los domingos. La comunión va más allá de un culto, más allá de un edificio físico. La comunión es relación, es caminar junto a personas que construyen tu fe, es ser parte de un cuerpo donde cada miembro tiene un papel fundamental. En 1 Corintios 12, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde cada parte tiene su función y ninguna puede sobrevivir aislada. Un brazo sin cuerpo es inútil. Un ojo por sí solo no tiene ninguna función. Así es el cristiano que intenta vivir sin comunión. Pierde su fuerza, su identidad y su propósito. Dios nunca nos ha llamado a estar solos porque sabe que nuestra fe crece cuando estamos rodeados de personas que comparten la misma búsqueda espiritual.
La oración se vuelve más poderosa cuando se hace de acuerdo con los demás. Las batallas se vuelven más llevaderas cuando hay hermanos que nos ayudan a llevar el peso. Los milagros se manifiestan más intensamente cuando hay unidad. Jesús dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, allí estaría Él. Esto significa que hay una presencia especial de Dios cuando estamos juntos, cuando nos unimos para buscar, cuando levantamos un grito en unidad. Quizás te hayas sentido solo en tu viaje espiritual. Quizás esté enfrentando desafíos que parecen imposibles de superar. Pero la respuesta puede estar más cerca de lo que cree. Puede ser que Dios ya haya puesto a tu alrededor personas que pueden ayudarte, fortalecerte, aconsejarte, pero aún no te has dado cuenta. Puede ser que Él te esté llamando a salir del aislamiento y reconectarte con el cuerpo de Cristo. La comunión no es una opción, es un llamado. Estabas destinado a ser parte de una comunidad de fe, donde tu vida espiritual puede florecer, donde tu fe puede fortalecerse, y donde puedes cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: elijo vivir en comunión. Declaremos juntos que no fuimos llamados a caminar solos. Dios tiene algo grande para tu vida, y quiere que lo vivas rodeado de personas que te impulsarán a llegar más lejos. Jesús podría haber cumplido su misión solo. Tenía toda autoridad, todo conocimiento y todo poder. Podría haber anunciado el reino de Dios sin necesitar de nadie a su lado. Podría haber realizado milagros sin testigos. Podría haber enseñado sin la presencia de discípulos. Pero Él eligió la comunión. Eligió caminar junto a personas imperfectas, a menudo temerosas e inseguras. No necesitaba a los discípulos, pero los quería cerca para enseñar algo poderoso, que el reino de Dios no se basa en la individualidad, sino en la unidad. Cada paso de Jesús fue un claro ejemplo de cómo debemos vivir en comunidad, buscando juntos el crecimiento espiritual, compartiendo dolor y alegría, enfrentando desafíos lado a lado y edificándonos unos a otros. Cuando Jesús inició su ministerio, pudo haber llamado a los sacerdotes, los líderes religiosos de la época, aquellos que ya conocían las Escrituras y que, a los ojos humanos, estarían más preparados para seguirlo. Pero hizo todo lo contrario. Llamó a pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes que, sin él, nunca hubieran tenido impacto en el mundo. ¿Qué nos enseña esto? Esa comunión no se trata de estar rodeado de personas perfectas o espiritualmente superiores, sino de crecer junto con aquellos que Dios pone a nuestro alrededor. Jesús invirtió tiempo en personas que muchas veces no entendían completamente su mensaje, que fracasaban, que cuestionaban, pero que estaban dispuestas a aprender. Y eso es exactamente lo que Él espera de nosotros. Jesús vivió en constante comunión. No solo enseñó a los discípulos, sino que compartió momentos íntimos con ellos. Comía junto a ellos, caminaba, dormía cerca de ellos, viajaban juntos. Esta cercanía creó un vínculo profundo entre ellos. Tanto es así que después de la resurrección, los discípulos ya no supieron vivir sin su presencia. Cuando Jesús partió el pan en la última cena, no solo estaba estableciendo un ritual religioso, sino mostrando que la comunión era esencial para la fe cristiana. La fracción del pan simbolizaba unión, conexión, pertenencia. Y es por eso que, hasta el día de hoy, cuando nos reunimos como iglesia, cuando compartimos una comida con compañeros creyentes, estamos viviendo este principio que Él nos dejó. Los discípulos tenían personalidades muy diferentes. Pedro era impulsivo, Tomás era escéptico, Juan era más emotivo, Mateo provenía de un entorno despreciado por los judíos. Pero a pesar de sus diferencias, tenían un propósito común. A menudo vemos cristianos que se alejan de la comunión porque sienten que no encajan, que las personas en la iglesia no son como les gustaría, que sus compañeros creyentes piensan de manera diferente. Pero Jesús nos enseña que la unidad no se basa en la semejanza, sino en el propósito. No llamó a discípulos iguales, sino a hombres diferentes que, juntos, harían algo más grande de lo que podían hacer solos. La comunión fue también un refugio para Jesús. En sus momentos más difíciles, buscó estar rodeado de quienes estuvieron a su lado desde el principio. En Getsemaní, poco antes de ser arrestado,
Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y les pidió que velaran y oraran con él. Aunque era hijo de Dios, aunque sabía lo que vendría, deseaba ser acompañado. Esto nos enseña que incluso en los momentos más difíciles de nuestro camino, cuando sentimos miedo, angustia, cuando estamos a punto de enfrentar nuestras mayores luchas, Dios nos ofrece la presencia de personas que pueden apoyarnos en la oración, que pueden estar a nuestro lado, que pueden recordarnos que no estamos solos. Después de la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos cuando estaban reunidos. Podría haberse revelado a cada uno individualmente, pero eligió manifestarse en medio de la comunión. Cuando Tomás dudó de la resurrección, Jesús pudo haberlo encontrado solo y mostrarle las marcas de los clavos, pero optó por hacerlo delante de los demás discípulos, para que su fe se fortaleciera junto con los demás. Esto nos enseña que algunas revelaciones de Dios solo llegan cuando somos parte de la comunidad. Hay experiencias que no tendremos solos. Hay milagros que solo presenciaremos en medio de la congregación. Hay respuestas que solo vendrán cuando estemos rodeados de aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. La mayor enseñanza de Jesús sobre el compañerismo llegó a través de su propio sacrificio. No murió solo por unos ni por otros, sino por todos. Dio su vida para formar un cuerpo, una iglesia, un pueblo unido por su gracia. Y esta iglesia no está hecha de individuos aislados, sino de personas conectadas, que se fortalecen mutuamente, crecen juntas y viven el Evangelio colectivamente. Si Jesús, Dios mismo encarnado, eligió vivir y enseñar en comunidad, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos caminar solos? Si este mensaje te tocó el corazón, escribe en los comentarios: elijo vivir en unidad. Reafirmemos juntos nuestro compromiso de seguir el ejemplo de Jesús, entendiendo que la fe no debe vivirse en aislamiento, sino en comunión con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Hay algo extraordinario que sucede cuando la oración deja de ser un acto solitario y se convierte en un grito colectivo. Desde los tiempos bíblicos, Dios nos ha mostrado que hay una fuerza sobrenatural en la unidad de la oración, algo que va más allá del entendimiento humano. No se trata solo de palabras dichas, sino de un movimiento espiritual que transforma realidades. Cuando dos o más personas se unen en la fe para buscar a Dios, el cielo responde de manera poderosa, porque hay un principio divino que rige esta verdad. La comunión genera autoridad, y la unidad en el Espíritu desencadena milagros que no se pueden lograr de forma aislada. Jesús nos reveló este misterio claramente. En Mateo 18, 19, 20 Él dijo: «Yo también os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos». Esta promesa no puede ignorarse. Jesús no dijo que eso podría suceder, ni que dependería de las circunstancias. Declaró firmemente que cuando hay acuerdo en la oración, cuando 2 o más se juntan para clamar, su presencia se manifiesta de manera especial. Esto significa que algunas respuestas, algunos milagros y algunas instrucciones solo se darán a conocer cuando estemos dispuestos a orar junto con otros. La Biblia nos da innumerables ejemplos de cómo la oración colectiva mueve los cielos. En el libro de los Hechos vemos que los discípulos estaban todos reunidos en oración cuando el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés. Podrían haber buscado individualmente, cada uno en su casa, pero Dios eligió manifestarse cuando estaban juntos, en unidad, clamando con un solo corazón. El resultado fue algo que cambió la historia de la humanidad: lenguas de fuego, una explosión de audacia para predicar el Evangelio, y miles de personas convertidas en un solo día. La oración individual es esencial, pero hay un nivel de poder al que solo se puede acceder cuando estamos en comunión. Otro ejemplo poderoso está en Hechos 12. Pedro había sido arrestado por Herodes y estaba a punto de ser ejecutado. Humanamente hablando, no había esperanza. Pero mientras estuvo en prisión, la iglesia se reunía para orar sin cesar. No fue una oración aislada, no fue un grito individual, fue un movimiento colectivo de intercesión. Y entonces, un ángel del Señor apareció en la prisión,
Liberó a Pedro y lo sacó fuera sin que los guardias se dieran cuenta. Cuando llegó a la casa donde estaban reunidos los hermanos, estos todavía estaban orando. Ni siquiera sabían que Dios ya había respondido. Esto muestra que hay situaciones en nuestras vidas que solo pueden resolverse cuando hay intercesión en unidad. Lo que sucede cuando oramos juntos no es solo una suma de fuerzas, sino una multiplicación del poder espiritual. Es como si cada oración individual fuera una chispa, pero cuando unimos nuestra fe, se enciende un fuego espiritual. Hay un misterio en el acuerdo. Cuando una persona ora sola, hay autoridad, pero cuando varias personas oran con el mismo propósito, hay un movimiento celestial que sacude las circunstancias, rompe cadenas y libera respuestas que parecían imposibles. Quizás ya hayas experimentado esto sin darte cuenta. Puede que haya sido ese momento en el que le pediste oración a alguien y de repente sentiste una paz que no podías encontrar por ti mismo. O tal vez fue cuando un grupo de personas intercedieron por una causa imposible y sucedió algo sobrenatural. Hay testimonios de curaciones, provisiones económicas inesperadas, puertas que se abrieron cuando parecía no haber salida, y todo esto porque las personas decidieron unirse en oración. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos descuidan este poder? ¿Por qué siguen intentando luchar solos, llevando cargas pesadas sin pedir ayuda? En parte, se debe a que nos han enseñado a tomar el asunto en nuestras propias manos, a creer que buscar apoyo espiritual es un signo de debilidad. Pero esto es mentira. El enemigo sabe que un cristiano aislado es más vulnerable. Sabe que cuando alguien se siente solo, es más fácil caer en el desánimo, la duda y la ansiedad. Por eso intenta que la gente se mantenga alejada, que deje de congregarse, que deje de compartir sus luchas. Sabe que en el momento en que un cristiano se une a otros en oración, su estrategia falla. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Padre mío. El Padre nuestro mismo ya lleva consigo el principio de comunión, unidad y clamor colectivo. Esto significa que no solo necesitamos las oraciones de los demás, sino que también tenemos un papel en las vidas de quienes nos rodean. Cuando intercedemos por alguien, nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios para realizar milagros en la vida de esa persona. Si hoy sientes que tu oración parece débil, si sientes que llevas mucho tiempo orando sin respuestas, tal vez sea el momento de buscar la fuerza de la comunión. Tal vez sea hora de pedirle a alguien que ore con usted, que se conecte con un grupo de intercesión, que abra su corazón a sus compañeros creyentes. Lo que necesitas puede que ya esté preparado por Dios, solo esperando que te muevas en unidad para recibirlo. Si este mensaje le llegó al corazón, escriba en los comentarios, creo en el poder de la oración colectiva. Declaremos juntos que ya no enfrentaremos nuestras batallas solos. Dios nos llamó a la comunión, y cuando nos unimos en oración, lo imposible se hace realidad. Pocos pasajes de las Escrituras contienen una promesa tan poderosa como esta. Cuando Jesús declaró que donde quiera que 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría presente, no solo estaba trayendo un hermoso concepto de comunión, sino revelando un principio espiritual que cambia completamente la forma en que vivimos la fe. Esta afirmación no fue dicha al azar, no fue solo una forma de enfatizar la importancia de estar juntos, sino un secreto del reino, un misterio profundo sobre la manifestación de Dios en la vida de quienes eligen buscar su presencia en unidad. Si Jesús hubiera dicho que estaría donde se reuniera una multitud, podría generar el pensamiento erróneo de que solo las grandes congregaciones o eventos gigantescos llevan la presencia divina, pero precisó que con 2 o 3 son suficientes. Esto significa que la presencia de Dios no se mide por cantidad, sino por acuerdo y propósito. Cuando 2 o 3 realmente se unen en el nombre de Jesús, algo sucede. El entorno cambia, lo sobrenatural se manifiesta, las barreras espirituales caen y lo imposible se vuelve posible. El mundo enseña que la fuerza está en los números, en las multitudes, en la influencia, pero Jesús nos enseña que la fuerza está en la unidad en su nombre. El gran error que cometen muchos cristianos es pensar que la comunión solo ocurre entre 4 paredes, en un templo, en un evento. Pero esta promesa de Jesús no se limita a un espacio físico.
No dijo que solo estaría presente en las grandes catedrales, en reuniones formales, en reuniones oficiales. Dijo que estaría donde quiera que se reunieran 2 o 3. Esto significa que la presencia de Dios puede manifestarse en una conversación sincera entre amigos que oran juntos, en un momento de intercesión dentro de una casa, en un encuentro casual, donde 2 o 3 deciden buscar a Dios. El reino de Dios no se limita a las estructuras humanas, y esta promesa nos muestra que donde hay verdadera unidad, allí se abre el cielo. Muchos ignoran esta promesa y terminan viviendo una fe solitaria, creyendo que pueden hacerlo solos. Pero ¿no es este precisamente uno de los mayores ataques espirituales contra los cristianos? El diablo sabe que cuando un cristiano camina solo, se vuelve vulnerable. Por eso trabaja para aislar, crear barreras, sembrar desconfianza, hacer que muchos se alejen del compañerismo y pierdan el poder que proviene de la unidad. No es de extrañar que tantas personas enfrenten crisis espirituales, dudas y frialdad en la fe. El aislamiento es un terreno peligroso, donde el miedo crece, la incredulidad se hace más fuerte y las tentaciones se vuelven más difíciles de superar. Pero cuando 2 o 3 se juntan, la atmósfera espiritual cambia, el peso se vuelve más liviano, renace la esperanza y el corazón se fortalece. La Biblia está llena de ejemplos de cómo esta verdad se manifiesta en la práctica. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, podrían haber permanecido en silencio, resignados a la situación, esperando pasivamente un milagro, pero decidieron unirse en adoración. 2 hombres, dentro de una prisión, encadenados, en una situación humanamente imposible, pero la presencia de Dios se manifestó en aquel lugar, porque 2 estaban reunidos en su nombre. Su oración fue tan poderosa que se rompieron cadenas, se abrieron puertas e incluso el carcelero resultó impactado. Esto nos muestra que no importa el escenario, no importa el tamaño del problema, cuando 2 o 3 se unen para buscar a Dios, la respuesta llega. Otro ejemplo sorprendente está en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba en la cima de la montaña y el pueblo de Israel luchaba contra los amalecitas. Cada vez que Moisés levantaba la mano, prevalecía el ejército de Israel, pero cuando sus manos se cansaron y bajó los brazos, sus enemigos ganaron fuerza. Fue entonces cuando Aarón y Hur se acercaron a su lado y apoyaron sus brazos. 3 hombres se unieron en un solo propósito y se ganó la batalla. Esta escena es una clara representación de lo que Jesús nos enseñó en Mateo 18:20. A veces nuestras fuerzas se agotan, nuestra fe se debilita, nuestras manos tiemblan por el cansancio de la batalla, pero cuando tenemos gente a nuestro lado que nos apoya, que nos fortalece, que nos ayuda a mantenernos firmes, ganamos. La promesa de Mateo 18:20 también nos enseña algo crucial, la importancia del acuerdo espiritual. Cuando Jesús dijo que estaría presente donde quiera que 2 o 3 se reunieran, no se refería a ninguna reunión, a ningún encuentro. Precisó que sería en su nombre. Esto significa que no basta con estar juntos. Es necesario que haya un alineamiento espiritual, un propósito común, un clamor sincero. Por eso la verdadera comunión tiene poder. No se trata de estar rodeado de personas para no sentirnos solos, sino de estar conectados con hermanos en la fe, que buscan la misma presencia, que comparten el mismo deseo de experimentar algo sobrenatural. Si esta promesa de Jesús es tan clara, tan accesible, tan poderosa, ¿por qué tantos cristianos todavía viven sin experimentarla? Quizás porque en el fondo, muchos no se dan cuenta de que la respuesta que buscan ya está disponible, solo esperando a que avancen en la dirección correcta. Tal vez porque todavía creen que pueden vencer solos, que pueden enfrentar luchas espirituales sin apoyo, que pueden cargar con pesos que fueron hechos para ser compartidos. Pero la verdad es que Dios ya nos ha dado el secreto. Si ha sentido que su fe es débil, que sus oraciones parecen no tener respuesta, que su viaje espiritual es difícil, tal vez sea hora de recordar esta promesa y buscar la presencia de Dios en unidad con aquellos que Él ha puesto a su alrededor. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: elijo vivir la promesa de Mateo 18:20. Declaremos juntos que la presencia de Dios se manifiesta cuando nos reunimos,
que la respuesta viene cuando buscamos en comunión, que algo poderoso sucede cuando 2 o 3 se unen en el nombre de Jesús. La fe nunca fue diseñada para ser un esfuerzo solitario. Desde los primeros relatos bíblicos, vemos que aquellos que caminaban con Dios se sentían fortalecidos por la presencia de otros a su alrededor. Lo que mucha gente no se da cuenta es que la fe no es solo un sentimiento interno o una experiencia individual, sino un músculo que necesita ser ejercitado, desafiado y sostenido. Y una de las formas más poderosas de fortalecer la fe es a través del compañerismo. Cuando nos rodeamos de personas que comparten la misma búsqueda de Dios, nuestra fe crece, porque comenzamos a ver la acción divina desde diferentes perspectivas, nos animamos a permanecer firmes y somos testigos de milagros que, solos, quizás nunca experimentaríamos. A lo largo de la Biblia encontramos relatos de hombres y mujeres cuya fe fue fortalecida por la comunión. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el de Moisés y Josué. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Egipto y conducirlo a la tierra prometida, pero en ningún momento caminó solo. Josué estuvo a su lado, aprendiendo, creciendo, observando cómo obraba Dios. Y cuando llegó el momento de que Josué asumiera el liderazgo, su fe ya había sido moldeada por la comunión que tuvo con Moisés. Vio partirse el mar, fue testigo de milagros y, cuando tuvo que confiar en Dios para derribar los muros de Jericó, no dudó, porque su fe ya se había fortalecido a través de la convivencia con quien caminaba con Dios. Lo mismo sucedió con los discípulos. Pasaron años junto a Jesús, no solo aprendiendo, sino viviendo experiencias que transformarían sus vidas para siempre. Vieron a los muertos volver a la vida, a los enfermos sanados, a las multitudes milagrosamente alimentadas. Pero lo más interesante es que, incluso después de la ascensión de Jesús, no se dispersaron. Al contrario, se unieron aún más. La comunión que tuvieron no fue solo una amistad o una interacción superficial, sino un vínculo espiritual que los fortaleció. En Hechos vemos que perseveraron juntos en oración, partieron el pan, compartieron todo lo que tenían, y como resultado, su fe se volvió inquebrantable. Enfrentaron persecución, arrestos, amenazas, pero nunca dieron marcha atrás porque sabían que no estaban solos. La fe se fortalece en la comunión porque cuando uno es débil, el otro puede sostenerse. Imagínese a alguien cruzando solo un desierto, luchando contra el calor abrasador, la sed y el cansancio. Ahora imagina a esa misma persona acompañada de un grupo. Cuando uno está débil, el otro lleva parte del peso. Cuando alguien piensa en darse por vencido, hay quien le anima a seguir. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay un hombro en el que apoyarse. Es exactamente así en la vida espiritual. Hay momentos en que la fe se debilita, en que la duda aparece, en que las tormentas parecen demasiado grandes para soportarlas. Pero cuando estamos rodeados de personas de fe, nos recuerdan las promesas de Dios, nos empujan a seguir adelante y nos muestran que incluso en medio de la lucha, Dios todavía tiene el control. Los testimonios son una de las mayores pruebas de que la comunión fortalece la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado informes de personas que estaban a punto de darse por vencidos, pero fueron alentados por un compañero creyente? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien recibir un milagro simplemente porque una comunidad se unió en oración? Hay historias de curaciones, liberaciones, provisiones financieras y restauración de familias que solo sucedieron porque un grupo decidió interceder y creer juntos. El simple hecho de escuchar cómo Dios obró en la vida de otra persona renueva nuestra esperanza, porque nos recuerda que si Dios lo hizo en la vida de alguien, también puede hacerlo en la nuestra. El crecimiento espiritual en un grupo también nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Cuando estamos solos, es fácil volvernos complacientes, posponer la lectura de la Biblia para más tarde, orar menos, o no profundizar tan profundamente en nuestro conocimiento de Dios. Pero cuando estamos rodeados de hermanos en la fe, tenemos el desafío de crecer. En un grupo de oración aprendemos a interceder por los demás. En un estudio bíblico, profundizamos en verdades que tal vez no tengamos la paciencia para explorar por nuestra cuenta. En una comunidad de fe encontramos pastores, mentores y amigos que nos enseñan,
nos corrigen y nos ayudan a madurar espiritualmente. Otro aspecto fundamental de la comunión para fortalecer la fe es el sentido de pertenencia. Muchas personas abandonan el camino cristiano porque sienten que no son parte de algo más grande. Se sienten aislados, desconectados, sin propósito. Pero cuando encuentran un grupo donde son aceptados, amados y valorados, algo dentro de ellos cambia. Llegan a comprender que Dios no nos creó para vivir solos, sino para ser parte de un cuerpo. Cuando una oveja se desvía del rebaño, se vuelve vulnerable al ataque del enemigo, pero cuando está rodeada de otros, está protegida. La comunión nos mantiene firmes, nos da propósito y nos hace ver que nuestra fe no se trata solo de nosotros mismos, sino del impacto que podemos tener en las vidas de los demás. Si hay algo que debes entender, es que nadie crece espiritualmente solo. Dios siempre usará personas para enseñarte, desafiarte, animarte y recordarte las promesas que tiene para tu vida. Si sentís que vuestra fe está debilitada, quizá lo que falta no sea más conocimiento ni más fuerza de voluntad, sino más comunión. Tal vez sea hora de conectarte nuevamente, de buscar hermanos en la fe, de abrir tu corazón a un grupo de oración, de compartir tu camino con aquellos que pueden fortalecerte. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: mi fe se fortalecerá en la comunión. Declaremos juntos que no caminaremos solos, que nos apoyaremos unos a otros y que creceremos espiritualmente como un solo cuerpo, unidos en Cristo. A menudo buscamos respuestas de Dios esperando que Él hable audiblemente, a través de un sueño o una señal extraordinaria. Pero lo que pocos se dan cuenta es que Dios ya está hablando todo el tiempo, y una de las formas más poderosas en que se comunica con nosotros es a través de las personas que nos rodean. La comunidad de fe no es solo un lugar para encontrar compañía o compartir experiencias espirituales, sino un canal a través del cual Dios libera dirección, consuelo, enseñanza e incluso corrección. Cuando ignoramos esta realidad, corremos el riesgo de pasar por dificultades innecesarias, simplemente porque no entendemos que Dios ya ha puesto a nuestro lado a quienes quiere utilizar para guiarnos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios eligió hablar a través de las personas. Moisés fue utilizado para liberar al pueblo de Egipto y entregar los mandamientos. Samuel fue utilizado para ungir reyes y transmitir mensajes divinos. David encontró en su amistad con Jonatán el aliento que necesitaba para afrontar la persecución de Saúl. Elías, en un momento de profunda angustia y desesperación, recibió no solo una respuesta directa de Dios, sino también la compañía y asistencia de Eliseo para continuar su camino profético. En todas estas historias podemos ver un patrón. Dios nunca deja que sus siervos caminen solos. Siempre utilizó a las personas para aportar claridad, fuerza y propósito. El mayor ejemplo de esto está en la vida de Jesús. Siendo Dios encarnado, no necesitaba de nadie para cumplir su misión, pero aún así, eligió vivir rodeado de gente. Invirtió tiempo en sus discípulos, les enseñó, compartió momentos de alegría y dolor, e incluso en la cruz en medio del sufrimiento, hizo conexiones significativas. Cuando miró a María y a Juan, no solo se aseguró de que cuidaran a su madre, sino que también dejó claro que la comunidad continuaría incluso después de su partida. Jesús nos estaba mostrando que el reino de Dios no se trata de un camino individual, sino de un cuerpo donde cada miembro tiene un papel fundamental. ¿Cuántas veces has pasado por un momento difícil y de la nada a alguien se le ocurrió la palabra exacta de lo que necesitabas escuchar? ¿Cuántas veces un sermón ha parecido hablar directamente de tu situación, como si Dios estuviera respondiendo exactamente lo que había en tu corazón? Esto no es una coincidencia. Este es Dios usando personas para hablar contigo. Lo hace de maneras que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Podría ser un consejo de un amigo, un verso enviado por alguien, una conversación que parecía trivial pero que trajo exactamente la dirección que estabas buscando. Dios habla a través de la comunidad, y cuando descuidamos esto, perdemos la oportunidad de escuchar respuestas que ya están disponibles para nosotros. Pero ¿qué sucede cuando elegimos aislarnos? Cuando, por orgullo, por heridas del pasado o incluso por descuido, decidimos caminar solos.
Hemos perdido la voz de Dios que llega a través de aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor. Muchas personas pasan años esperando una respuesta, mientras que Dios ya ha usado a hermanos en la fe para transmitirles lo que necesitan saber. Por eso la comunión es esencial. Estar conectados a una comunidad nos mantiene espiritualmente alineados, nos protege del engaño y nos ayuda a discernir mejor la voluntad de Dios. Además de recibir, también estamos llamados a ser respuesta en la vida de otras personas. Dios quiere usarnos para fortalecer, guiar e incluso corregir a quienes nos rodean. Cuando nos encerramos en nuestro propio mundo y evitamos la comunión, dejamos de ser instrumentos para bendecir a los demás. La iglesia primitiva entendió esto profundamente. En Hechos 4 vemos que los primeros cristianos compartían todo lo que tenían, se apoyaban unos a otros, y como resultado de esta unidad, Dios añadió a la iglesia a los que estaban siendo salvos. La respuesta que muchos necesitaban no estaba en algo lejano o sobrenatural, sino en la comunión, el amor y el apoyo mutuo. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos perdidos, sin saber a dónde ir, qué decidir, qué camino tomar. En estos momentos, la respuesta de Dios puede llegar a través de la sabiduría de alguien más experimentado, el testimonio de alguien que ya pasó por el mismo proceso, o incluso un simple acto de generosidad que nos recuerda el cuidado divino. Cuando escuchamos las historias de otros, nuestra fe se fortalece porque nos damos cuenta de que no estamos solos y que Dios está trabajando en diferentes áreas, usando diferentes personas para lograr sus propósitos. Si has sentido que Dios está en silencio, tal vez sea hora de mirar a su alrededor. Puede ser que la respuesta que buscas ya te la haya dado alguien cercano a ti. Puede ser que un consejo, un sermón, un gesto de amor o incluso un enfrentamiento fue la forma en que Dios te dirigió. Él no nos creó para vivir aislados, sino para experimentar su presencia a través del cuerpo de Cristo. Cuando entendemos esto, comenzamos a valorar más las conexiones que Él nos brinda, sabiendo que, muchas veces, la palabra que cambiará nuestra vida no vendrá del cielo como una voz audible, sino a través de un hermano en la fe que Dios eligió para ayudarnos. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: Dios usa a las personas para hablarme. Declaremos juntos que ya no ignoraremos las respuestas que Él ya está enviando y que valoraremos la comunión como un canal poderoso para escuchar su voz. Nadie es inmune a los tiempos difíciles. Todos nosotros, en algún momento de la vida, enfrentamos luchas que parecen insoportables, periodos de incertidumbre que ponen a prueba nuestra fe, momentos en los que el desánimo intenta apoderarse de nuestro corazón. Y es precisamente en estos momentos que Dios, en su infinita sabiduría, utiliza la comunión para sostenernos. El apoyo de los hermanos en la fe no es solo un detalle en el camino cristiano, sino una herramienta poderosa que nos ayuda a continuar cuando todo dentro de nosotros quiere darse por vencido. Dios nunca tuvo la intención de que lleváramos nuestras cargas solos. Nos creó para vivir en comunidad, porque sabía que el peso de la vida sería más ligero si se compartiera. Desde los tiempos bíblicos, hemos visto cómo el apoyo de otros ha marcado una diferencia en la vida de quienes servían a Dios. Moisés, a pesar de lo cercano que estaba al Señor, necesitaba la ayuda de Aarón y Hur para mantener sus brazos en alto mientras el pueblo de Israel enfrentaba la batalla. Cuando Elías estaba completamente exhausto, queriendo morir, Dios no solo le dio descanso, sino que envió un ángel para que le proporcionara alimento y fuerzas para continuar. El propio apóstol Pablo, que realizó tantos milagros y predicó el Evangelio con valentía, mencionó con frecuencia en sus cartas cuánto dependía de la ayuda y las oraciones de sus hermanos en la fe para continuar su misión. Esto nos muestra que no importa cuán fuertes seamos, habrá momentos en los que necesitaremos apoyo. El problema es que muchos cristianos todavía se muestran reacios a aceptar ayuda. Hay un orgullo sutil que nos hace creer que podemos afrontar todo solos, que no necesitamos compartir nuestras luchas, que debemos resolver nuestros problemas en silencio. Este tipo de pensamiento es peligroso porque nos aísla y nos hace más vulnerables a los ataques espirituales. El enemigo sabe que un cristiano aislado se convierte en un blanco fácil para el desánimo, la incredulidad y el miedo.
Por eso la Biblia nos enseña que debemos llevar las cargas unos de otros. En Gálatas 6:2 está escrito: soportad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Cuando compartimos nuestras dificultades con nuestros compañeros creyentes, no estamos demostrando debilidad, sino viviendo el propósito de Dios para la comunión. El apoyo en tiempos difíciles no significa solo palabras de aliento, sino acciones concretas que marcan la diferencia. A veces ese apoyo viene en forma de una poderosa oración de alguien que cree en tu milagro cuando has perdido la esperanza. Otras veces, viene en forma de abrazo, consejo o ayuda práctica que demuestra el amor de Dios de manera tangible. ¿Cuántas personas han pasado por momentos de crisis financiera y fueron ayudadas por la generosidad de hermanos? ¿Cuántos se han sentido emocionalmente devastados y han encontrado en la comunión un refugio seguro para ser restaurados? ¿Cuántos estaban dispuestos a renunciar a todo, pero escucharon una palabra de alguien que ni siquiera sabía por lo que estaban pasando, pero que fue usado por Dios para brindarles dirección? La iglesia primitiva entendió esto muy bien. En Hechos 2, vemos que los primeros cristianos compartían todo lo que tenían y nadie pasaba necesidad. Entendieron que el reino de Dios no se trata solo de orar y ayunar individualmente, sino de extender la mano y llevar la carga de los hermanos. Esta es la verdadera comunión. Cuando vemos a alguien sufrir y no lo ignoramos, cuando nos preocupamos por el dolor de los demás y hacemos algo al respecto. El mundo enseña que cada uno debe cuidarse, que debemos ser autosuficientes, pero en el reino de Dios la fuerza está en la unidad. Muchos testimonios muestran cómo el apoyo de compañeros creyentes cambió por completo la trayectoria de alguien. Hay historias de personas que estaban completamente alejadas de Dios, pero fueron rescatadas porque alguien decidió no darse por vencido con ellas. Hay informes de personas que estaban en una profunda depresión, pero encontraron la fuerza para luchar porque fueron acogidos en una comunidad de fe. Dios usa a las personas para recordarnos nuestro valor, para fortalecernos cuando se nos acaban las fuerzas, para mostrarnos que incluso en los peores momentos, no estamos solos. Si hoy estás pasando por un momento difícil, quiero que entiendas algo. Dios ya ha preparado personas para ayudarte. Quizás aún no te hayas dado cuenta. Puede ser que el miedo o la vergüenza te estén impidiendo buscar ayuda, pero hay hermanos en la fe que Dios ha puesto a tu alrededor para sostenerte. No es necesario que cargues con este peso solo. No importa lo que esté sucediendo, hay una salida, hay una manera, y muchas veces, esa manera pasa por la comunión. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: no estoy solo. Declaremos juntos que, en Cristo, siempre tendremos apoyo, que la comunión nos fortalece y que nunca enfrentaremos nuestras batallas solos. El aislamiento espiritual es una de las armas más sutiles y efectivas que usa el enemigo contra los cristianos. Rara vez actúa de manera abrupta, eliminando a alguien de la comunidad de una vez. En cambio, trabaja en silencio, sin prisas, sin aspavientos, haciendo que la persona se vaya distanciando poco a poco, sin darse cuenta. Al principio, parece simplemente un descanso, una semana sin ir a la iglesia, una oración dejada para después, un día sin leer la Biblia, pero pronto este patrón se repite, y antes de que te des cuenta, tu corazón ya no arde por la presencia de Dios como antes. La fe, que antes era vibrante, comienza a perder fuerza y el silencio de Dios se hace más presente que su voz. El mayor peligro del aislamiento es que nos hace creer que estamos bien, cuando en realidad nos estamos alejando de todo lo que nos mantenía fuertes. La Biblia es muy clara acerca de los riesgos de caminar solo. En Proverbios 18:1 está escrito: quien se aísla busca intereses egoístas y se rebela contra la sabiduría. Este versículo revela algo profundo. El aislamiento no solo nos debilita, sino que nos hace vulnerables al engaño. Cuando nos alejamos, empezamos a ver todo desde una perspectiva distorsionada. Los pequeños resentimientos contra otros creyentes se convierten en justificaciones para mantenerse alejados. El cansancio de la rutina se convierte en una excusa para no buscar a Dios. Y, sin darnos cuenta, nuestra fe ya no se alimenta de la misma manera. El enemigo sabe que un cristiano aislado es un cristiano debilitado.
Él conoce el principio de compañerismo y entiende que cuando estamos rodeados de personas de fe, somos fortalecidos, alentados y desafiados a crecer espiritualmente. Pero cuando nos alejamos nos convertimos en presa fácil de la duda, el miedo y la frialdad espiritual. Un león nunca ataca a la presa que está en el centro del grupo. Él siempre elige al que se alejó, al que se quedó atrás, al que es vulnerable. De la misma manera, cuando nos aislamos, nos convertimos en blancos más fáciles para ataques espirituales. El debilitamiento de la fe no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento y casi imperceptible. Al principio todavía quedan recuerdos de la presencia de Dios. Todavía hay pequeñas oraciones dichas en el silencio de la habitación. Pero con el tiempo, la voz del Espíritu se vuelve cada vez más distante. La paz que una vez llenó el corazón da paso a una inquietud constante. Las dudas que antes combatía la palabra, ahora parecen tener más sentido. Y cuando menos lo esperas, el que alguna vez estuvo firme se encuentra en un lugar de total desánimo espiritual. La Biblia nos enseña que no fuimos creados para caminar solos. El mismo Jesús, que podría haber cumplido su misión sin necesidad de nadie, eligió rodearse de discípulos. Oraba en privado, sí, pero también buscaba la comunión con sus hermanos. Sabía que en el reino de Dios la fuerza no está en el aislamiento, sino en la unidad. Cuando uno se debilita, el otro se fortalece. Cuando uno cae, el otro lo ayuda a levantarse. Pero cuando alguien decide marcharse, en realidad está renunciando a uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, el apoyo espiritual de una comunidad. ¿Cuántas personas han abandonado la fe porque se alejaron de la comunión? Al principio sintieron que solo necesitaban tiempo, un espacio para reflexionar, pero ese tiempo se convirtió en desapego, y el desapego se convirtió en frialdad. Por eso Hebreos 10:25 nos advierte: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino amonestamos, y tanto más al ver que aquel día se acerca. Este versículo no es una simple recomendación, él es una advertencia. La comunión no es solo un detalle, sino una necesidad para mantener viva la fe. El aislamiento también nos priva de la oportunidad de servir. Cuando nos alejamos, dejamos de ser instrumentos en las manos de Dios. Perdemos la oportunidad de construir otras vidas, de compartir nuestro testimonio, de interceder por los necesitados. El cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, y cada uno tiene una función. Cuando alguien decide aislarse, no solo se debilita a sí mismo, sino que también debilita a la iglesia. Tu ausencia se siente. Tu ausencia hace la diferencia, porque en el reino de Dios nadie es reemplazable. Si hoy sientes que tu fe es más débil que antes, que tu conexión con Dios ya no es la misma, tal vez sea hora de mirar tu vida y darte cuenta si el aislamiento no ha sido la raíz del problema. Quizás Dios te esté llamando a regresar, recordándote que no tienes que enfrentar todo solo. Es posible que ya haya colocado personas a tu alrededor para fortalecerte, pero el primer paso debe ser tuyo. La fe crece en la comunión, y es en la presencia de los hermanos donde encontramos la fuerza para continuar. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: elijo vivir en comunión. Declaremos juntos que ya no aceptaremos el aislamiento espiritual y que permaneceremos firmes en la presencia de Dios y en la unidad de su pueblo. La iglesia primitiva fue un hito en la historia del cristianismo, no solo por el impresionante crecimiento que tuvo en poco tiempo, sino por la forma en que sus miembros vivieron su fe de una manera intensa, verdadera y completamente arraigada en la comunión. Si bien muchos hoy ven la vida cristiana como una experiencia individualista, los primeros cristianos entendían que el reino de Dios se basaba en la unidad. No solo creyeron en el Evangelio, sino que lo vivieron en la práctica, compartiendo todo lo que tenían, cuidándose unos a otros, orando juntos y experimentando milagros extraordinarios como resultado de esa comunión. La iglesia, en aquella época, no era solo un lugar de culto, sino una comunidad viva, donde todos se veían a sí mismos como parte esencial del cuerpo de Cristo. En Hechos 2:42-47, vemos uno de los relatos más poderosos de cómo vivían estos primeros cristianos.
y perseveraban en la doctrina y la comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Había temor en cada alma, y los apóstoles hacían muchos prodigios y señales. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus bienes y posesiones, y repartían las ganancias entre todos, según cada uno tenía necesidad. Diariamente perseveraban unánimes en el templo, rompiendo el pan de casa en casa y comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y contando con la simpatía de todo el pueblo. Mientras tanto, el Señor iba añadiendo a ellos, día tras día, los que se iban salvando. Este texto nos muestra un patrón claro. La unidad generó poder espiritual, y el poder espiritual resultó en transformación y crecimiento. Lo que diferenciaba a la iglesia primitiva de las comunidades religiosas de la época era precisamente esta intensa experiencia de comunión. No solo se reunían una vez a la semana para realizar un ritual, sino que estaban juntos diariamente, compartiendo vida, apoyándose mutuamente tanto espiritual como materialmente. Esto generó una atmósfera donde lo sobrenatural se manifestaba constantemente. Los milagros sucedieron porque había un ambiente de fe colectiva. La gente fue sanada, los endemoniados fueron liberados y la iglesia creció no a través de estrategias humanas, sino porque la presencia de Dios era real y palpable entre la gente. Uno de los ejemplos más sorprendentes del poder del compañerismo en la iglesia primitiva ocurrió en Hechos 4. Los discípulos enfrentaban una intensa persecución por predicar acerca de Jesús. La amenaza era real. Muchos podrían haber optado por esconderse, alejarse, intentar sobrevivir en silencio. Pero en cambio, se reunieron para orar con un solo propósito. Su oración no fue una súplica egoísta por liberación, sino un clamor por valentía para continuar predicando el Evangelio. ¿El resultado? Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaron con valentía la palabra de Dios. Hechos 4:31. El poder de la oración colectiva fue tan fuerte que el ambiente físico mismo fue sacudido y comenzó un nuevo avivamiento. Otro episodio poderoso ocurrió cuando Pedro fue arrestado por orden de Herodes en Hechos 12. Humanamente hablando, no había salida. Pedro estaba esposado, rodeado de guardias, encerrado en una celda que parecía intransitable. Pero mientras tanto, la iglesia estaba reunida en oración. No sabían cómo lo haría Dios, pero seguían clamando. Entonces un ángel del Señor entró en la cárcel, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, y Pedro salió libremente. Cuando llegó al lugar donde los cristianos oraban por él, fue recibido con asombro, ya que ni siquiera ellos podían imaginar la rapidez de la respuesta de Dios. Este evento refuerza un principio no negociable. Cuando la iglesia se reúne en unidad para orar, lo imposible se convierte en realidad. Pero la unidad de la iglesia primitiva no era solo espiritual, sino también práctica. No solo oraron juntos, sino que se ayudaron mutuamente en todo. Los que tenían más recursos vendieron sus posesiones para asegurarse de que nadie pasara necesidad. Entendieron que la comunión no era un concepto abstracto, sino una acción concreta. No había lugar para el egoísmo, el orgullo o las luchas de poder. Lo que mantuvo tan fuerte a esta comunidad fue la certeza de que cada persona tenía un papel esencial en la construcción del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, con el paso de los siglos, esta esencia se perdió. Muchas iglesias se convirtieron en simples lugares de reunión, y la verdadera comunión se volvió rara. Hoy en día, muchas personas asisten a los servicios sin siquiera conocer a quienes están a su lado. Muchos enfrentan batallas espirituales solos, porque no se sienten parte de una comunidad donde puedan compartir su dolor. Pero Dios nunca quiso que fuera así. La iglesia siempre ha sido diseñada para ser un ambiente de crecimiento mutuo, donde uno fortalece al otro, donde se comparten dones, donde nadie se siente solo en el camino. Si miramos el crecimiento de la iglesia primitiva, veremos que no ocurrió por métodos humanos, sino por la presencia manifiesta de Dios en medio de la comunión. La gente no se sintió atraída solo por la predicación o los milagros, sino por el amor genuino que vieron entre los cristianos. El testimonio de unidad y solidaridad habló más que cualquier palabra. Esto nos lleva a una reflexión profunda.
¿Estamos viviendo hoy este nivel de comunión? ¿Entendemos el poder que existe cuando estamos unidos en un solo propósito? Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: elijo vivir la comunión de la iglesia primitiva. Declaremos juntos que queremos experimentar el poder de Dios como lo vivieron los primeros cristianos, buscando la fe genuina, compartiendo el amor de Cristo y viviendo en unidad para que el nombre de Dios sea glorificado. El verdadero significado de la vida cristiana no es solo recibir, sino dar. El servicio dentro de la comunidad de fe no es un detalle opcional, sino una parte esencial del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde el principio fuimos creados para la comunión, pero también para la acción. El reino de Dios no lo construyen los espectadores, sino las personas que deciden implicarse, que entienden que su fe necesita manifestarse en actitudes concretas. Servir no es solo una forma de ayudar a los demás, sino un camino hacia el crecimiento espiritual, la madurez y una conexión más profunda con Dios. Jesús es el mayor ejemplo de servicio que tenemos. Él, siendo Dios, pudo haber venido al mundo para ser servido, pero optó por hacer lo contrario. Lavó los pies de los discípulos, multiplicó el pan para alimentar a multitudes, pasó tiempo con los enfermos y los rechazados, y enseñó que la verdadera grandeza radica en convertirse en un siervo. En Mateo 20:28 dejó claro este principio: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto nos enseña algo fundamental: cuanto más nos parecemos a Jesús, más servimos. El servicio en la comunidad de fe no se trata solo de actividades o responsabilidades dentro de la iglesia, sino de vivir un estilo de vida que refleje el amor de Cristo. Muchas veces pensamos que servir es solo predicar o cantar alabanzas, pero la verdad es que cada gesto de ayuda, cada actitud de generosidad, cada acción que construye la vida de alguien, es una forma de servicio. Podría ser darle la bienvenida a una nueva persona a la iglesia, ayudar a alguien que está pasando por dificultades financieras, involucrarse en ministerios sociales, o simplemente estar disponible para escuchar y aconsejar a los necesitados. El servicio es la manifestación práctica de la fe. Uno de los mayores errores que cometen muchas personas es creer que no tienen nada que ofrecer. Piensan que no están lo suficientemente calificados, que no conocen la Biblia lo suficiente, que no tienen dones ni talentos para contribuir. Pero esto es una mentira que el enemigo planta para impedir que se cumpla el propósito de Dios. Todos tenemos algo que ofrecer. Dios no elige personas preparadas. Él da poder a quienes están dispuestos. En 1 Pedro 4:10 está escrito: cada uno debe poner en servicio a los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus múltiples formas. Esto significa que tu vocación no es algo lejano o inalcanzable. Ya está dentro de ti esperando ser usado. Además de impactar la vida de los demás, el servicio nos transforma desde dentro. Cuando servimos, algo dentro de nosotros cambia. Nuestros corazones se vuelven más sensibles. Aprendemos a ver más allá de nuestras propias necesidades y nos volvemos más agradecidos. ¿Cuántas veces alguien que se involucra en misiones o trabajo voluntario dice que recibió mucho más de lo que dio? Esto sucede porque servir nos acerca a Dios de una manera única. Cuando nos ponemos a disposición para ayudar, comenzamos a experimentar el carácter de Cristo en acción. Otro aspecto importante del servicio comunitario es que nos protege del egoísmo y el aislamiento. Muchas personas se alejan de la fe porque solo se centran en sí mismas. Cuando empezamos a mirar solo nuestros propios problemas y necesidades, corremos el riesgo de caer en el desánimo, la ingratitud y la frialdad espiritual. Pero cuando servimos, nuestro enfoque cambia. Empezamos a ver el dolor de los demás, nos damos cuenta de lo útiles que podemos ser y descubrimos que, incluso en medio de nuestros desafíos, todavía podemos ser un canal de bendición para alguien. El servicio también fortalece los vínculos dentro de la iglesia. Cuando trabajamos juntos hacia un propósito mayor, creamos conexiones profundas, encontramos amigos en la fe y construimos un ambiente de unidad y amor. La iglesia primitiva creció y experimentó milagros porque la gente estaba dispuesta a entregarse unos a otros.
No había división, competencia ni individualismo. Todos tenían algo que aportar y cada contribución era valorada. Cuando entendemos esto, dejamos de asistir a la iglesia y comenzamos a ser la iglesia. Si sientes que tu fe necesita ser fortalecida, que tu relación con Dios no es tan profunda como te gustaría, quizás la respuesta esté en el servicio. Muchas veces buscamos experiencias sobrenaturales. Queremos sentir intensamente la presencia de Dios, pero ignoramos que una de las formas más poderosas de conectarnos con Él es entregándonos a los demás. Dios nos llama no solo a buscar su presencia, sino a compartirla. Y esto sucede cuando decidimos servir. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: elijo servir. Declaremos juntos que no viviremos una fe pasiva, sino una fe activa, que se manifiesta en amor, entrega y compromiso con el reino de Dios. El amor al prójimo no es solo un consejo o una sugerencia que Jesús nos dio, sino un mandamiento. No dijo que solo debemos amar cuando sea conveniente, cuando sea fácil o cuando la otra persona lo merezca. Nos llamó a amar incondicionalmente, así como Él nos amó. El amor es el fundamento del cristianismo, la esencia de la verdadera fe y la prueba más concreta de que verdaderamente estamos viviendo las enseñanzas de Cristo. No hay crecimiento espiritual sin amor, no hay compañerismo sin amor, no hay propósito sin amor. Este es el corazón del Evangelio, y cuando ignoramos esta verdad, todo lo que hacemos deja de tener sentido. Jesús dejó esto muy claro en Juan 13:34-35 cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Este versículo nos enseña algo poderoso. El mundo no reconocerá que somos seguidores de Cristo por nuestros discursos, nuestra asistencia a la iglesia o nuestro conocimiento bíblico, sino por la forma en que amamos. El amor por los demás es la mayor evidencia de una vida transformada por Dios. ¿Pero qué significa amar de verdad? En el mundo en el que vivimos, el concepto de amor suele estar distorsionado. Muchos creen que el amor es solo un sentimiento, algo que va y viene dependiendo de las circunstancias. Pero el amor que Jesús enseñó va mucho más allá de las emociones. El verdadero amor es una decisión, una actitud, una elección diaria. El amor es servir, perdonar, apoyar, tender la mano cuando nadie más quiere hacerlo. Amor es poner las necesidades de los demás por encima del propio orgullo. Es actuar con compasión incluso cuando sería más fácil ignorarlo. La Biblia nos da innumerables ejemplos de cómo debe manifestarse este amor. El buen samaritano, que se detuvo para ayudar a un extraño herido en el camino, nos enseña que amar significa actuar, incluso cuando no haya ningún beneficio personal involucrado. Jesús, lavando los pies a los discípulos, nos enseña que amar es humillarse y servir, sin esperar reconocimiento. La parábola del hijo pródigo nos enseña que amar es perdonar, incluso cuando la otra persona ha fallado gravemente. El sacrificio de Jesús en la cruz nos enseña que amar es dar la vida por el otro, aunque esa otra persona no lo merezca. Pero si amar al prójimo es un mandamiento tan claro, ¿por qué tanta gente todavía tiene dificultades para vivirlo? Porque el verdadero amor requiere renuncia. Amar significa renunciar al egoísmo, al deseo de tener siempre la razón, a la necesidad de venganza, al orgullo que nos impide pedir perdón. Muchas veces preferimos guardar rencor que tender la mano. Preferimos criticar que ayudar. Preferimos señalar errores que ofrecer gracia. Pero Jesús nos llama a un camino diferente, un camino que va en contra de la lógica del mundo, un camino donde el mayor no es el que manda, sino el que sirve. El amor también nos enseña la importancia de la comunión. No fuimos llamados a vivir aislados, sino a caminar uno al lado del otro, ayudando y siendo ayudados. En Gálatas 6:2 está escrito: soportad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto significa que el amor se manifiesta de manera práctica, llevando las cargas de quienes nos rodean. Cuando vemos a alguien sufrir, no solo debemos orar, sino actuar. Cuando alguien está pasando por dificultades,
No debemos limitarnos a decir palabras bonitas, sino ofrecerle ayuda real. El amor no es pasivo, es activo, se mueve, se transforma. La falta de este amor es lo que ha debilitado a muchos cristianos. Cuando nos volvemos indiferentes al dolor de los demás, nuestra fe se vuelve superficial. Cuando solo nos preocupamos por nuestras propias necesidades, perdemos la esencia del Evangelio. Es por eso que tanta gente dentro de las iglesias se siente vacía, sin propósito, porque fueron llamados a amar y servir, pero viven solo para sí mismos. El mayor secreto para una vida cristiana plena y llena de la presencia de Dios no es solo buscar bendiciones, sino convertirse en una bendición en la vida de alguien. Jesús nos enseñó que no basta con amar a quienes nos aman. Nos llamó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos persiguen, a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Este es uno de los desafíos más difíciles del camino cristiano, pero también uno de los más gratificantes. Cuando decidimos amar, experimentamos la presencia de Dios de una manera única. El amor derriba barreras, destruye fortalezas, sana heridas y nos hace más parecidos a Cristo. Si sientes que tu vida espiritual necesita un nuevo comienzo, quizás la respuesta esté en el amor. Quizás Dios te esté llamando a mirar menos a ti mismo y más a quienes te rodean. Quizás Él esté poniendo en tu corazón el deseo de servir, de perdonar, de tender la mano a quienes necesitan apoyo. El amor al prójimo no es solo un mandamiento, es un privilegio. Es a través de este amor que vemos suceder milagros, que experimentamos un nuevo nivel de comunión y que nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: elijo amar como Jesús. Declaremos juntos que viviremos este mandamiento con intensidad, que seremos instrumentos del amor de Dios en la vida de las personas, y que haremos una diferencia donde quiera que estemos. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado, pero cuando oramos unos por otros, esa fuerza se multiplica de manera sobrenatural. Hay algo especial cuando un hijo de Dios intercede por otra persona, pues la oración intercesora no es solo un acto de compasión, sino un principio espiritual que mueve los cielos. En Santiago 5:16, encontramos una promesa clara acerca de este poder. Confesad unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede hacer mucho en sus efectos. Este versículo nos enseña que cuando intercedemos por otros, algo sucede tanto en sus vidas como en la nuestra. Dios no solo escucha, sino que responde de manera poderosa. Orar por los demás es un acto de amor. A menudo estamos tan centrados en nuestras propias necesidades, en nuestros propios problemas, que olvidamos que hay personas a nuestro alrededor que necesitan nuestra intercesión. El mismo Jesús nos enseñó esto cuando, antes de ir a la cruz, oró no solo por sus discípulos, sino por todos aquellos que creerían en Él. Sabía que la oración no era solo una conversación con Dios, sino una forma de derramar bendiciones, protección y dirección en las vidas de los necesitados. Cuando oramos por alguien, estamos colocando a esa persona ante el trono de Dios, pidiéndole que intervenga de una manera que tal vez no pueda pedir por sí misma. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la intercesión cambió destinos. Abraham intercedió por Lot, y su oración evitó que pereciera junto con Sodoma y Gomorra. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios estaba a punto de destruirlos, y su oración hizo que la ira de Dios fuera apartada. Job, incluso en medio de su sufrimiento, oró por sus amigos, y Dios le devolvió la suerte y lo bendijo el doble. Estos ejemplos muestran que cuando oramos por los demás, ocurren milagros, se transforman vidas, y las acciones de Dios se manifiestan de maneras extraordinarias. Una de las mayores pruebas del poder de la intercesión se encuentra en el libro de los Hechos. Cuando Pedro fue arrestado, la iglesia no se quedó de brazos cruzados. Podrían haberse desesperado, podrían haber aceptado la situación, pero decidieron hacer algo diferente. Se reunieron y oraron incesantemente por él. Esa oración movilizó el cielo. Durante la noche un ángel entró en la prisión, liberó a Pedro de sus cadenas y lo sacó fuera sin que los guardias se dieran cuenta. Cuando llegó a la casa donde estaban orando,
La gente quedó tan sorprendida que no le creyeron de inmediato. Este episodio muestra que la intercesión tiene un impacto real. Cuando nos reunimos para orar por alguien, podemos ser la clave para la liberación, la curación, el milagro que esa persona tan desesperadamente necesita. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos todavía no practican la intercesión? Quizás porque en el fondo, no creen del todo en el poder que tiene la oración, o quizás porque están tan concentrados en sus propias necesidades que no se dan cuenta de que Dios nos llama a orar unos por otros, como principio fundamental de la vida cristiana. El diablo sabe que una iglesia que ora junta es una iglesia inmejorable, por eso hace todo lo posible para distraernos, para convencernos de que la oración no hace la diferencia, para mantenernos demasiado ocupados como para interceder por los demás. Pero la verdad es que cuando oramos se rompen cadenas, se liberan respuestas y se transforman vidas. La intercesión también nos enseña algo muy importante. Nos descentra. Cuando comenzamos a orar por los demás, aprendemos a mirar más allá de nuestro propio dolor. Comenzamos a darnos cuenta de que no somos los únicos que enfrentamos desafíos y desarrollamos un corazón más compasivo. Orar por los demás nos hace más parecidos a Jesús. Nos acerca al corazón de Dios y nos hace partícipes de lo que Él está haciendo en la vida de quienes nos rodean. ¿Qué pasaría si supiéramos que la oración que hacemos por alguien hoy podría ser la respuesta a la batalla que enfrenta? Si entendiéramos que nuestra intercesión puede ser lo que previene una tragedia, lo que abre una puerta que parecía cerrada, lo que fortalece a alguien que estuvo a punto de darse por vencido, Dios muchas veces nos lleva a sentir la carga de orar por una persona específica, y nosotros ignoramos ese impulso. Pero, ¿y si esta fuera la manera en que Dios nos llama a interceder? Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él nos usa como instrumentos de bendición en la vida de los demás. Si alguna vez has experimentado el poder de la intercesión, sabrás que hay algo inexplicable cuando oramos por alguien y vemos a Dios actuar. Pero si aún no tienes este hábito, quiero animarte a que empieces. Elija una persona a quien orar hoy. Pídele a Dios que te muestre a alguien que necesite tu intercesión. No importa si esa persona sabe o no que estás orando por ella. Lo que importa es que, cuando un justo intercede, Dios responde. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios. Creo en el poder de la intercesión. Declaremos juntos que no solo oraremos por nosotros mismos, sino que seremos instrumentos de Dios para realizar milagros en las vidas de quienes nos rodean. Desde el principio, Dios ha dejado claro que la transformación espiritual y los grandes movimientos ocurren cuando su pueblo camina en unidad. La Biblia nos muestra, repetidamente, que cuando hay comunión entre los hijos de Dios, suceden milagros, se abren puertas y su gloria se manifiesta de manera extraordinaria. La comunidad no es solo un detalle en el caminar cristiano, sino un canal a través del cual Dios actúa para construir, corregir, restaurar y traer avivamiento. Cuando el pueblo de Dios se reúne con un propósito, hay una activación de lo sobrenatural, y somos testigos de cómo lo imposible se convierte en realidad. Uno de los mayores ejemplos de esto es la construcción del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. La ciudad fue destruida, y los enemigos se burlaron del pueblo de Dios, diciendo que nunca podrían restaurarla. Pero Nehemías entendió un principio poderoso. Cuando hay unidad, no hay nada imposible. Movilizó a los habitantes de Jerusalén, y cada familia tomó una parte del muro para reconstruirlo. Lo que parecía una tarea inalcanzable se completó en solo 52 días porque todos trabajaron juntos, con un solo corazón y propósito. La restauración no se produjo únicamente mediante la fuerza humana, sino porque Dios obró a través de la unidad de su pueblo. Esta historia nos enseña que cuando nos unimos, incluso los proyectos más desafiantes se pueden completar rápidamente, porque en la unidad hay poder. Otro ejemplo extraordinario es la historia del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Recibió la noticia de que un enorme ejército venía contra Judá, y humanamente hablando, no había escapatoria. Pero en lugar de entrar en pánico, Josafat llamó a todo el pueblo a orar y ayunar. Hombres, mujeres y niños se reunieron clamando a Dios por liberación. Y entonces sucedió lo sobrenatural.
Dios respondió a través del profeta Yahaziel, diciendo que la batalla no era de ellos, sino del Señor. Al día siguiente, en lugar de soldados armados que iban al frente de la batalla, eran los levitas, adorando y alabando a Dios, y mientras cantaban, Dios trajo confusión al campamento enemigo, y Judá venció sin tener que levantar una sola espada. Esto nos enseña que cuando el pueblo de Dios se une en busca de Él, sucede lo inimaginable. El propio ministerio de Jesús se basó en la comunidad. Podría haber cumplido su misión solo, pero eligió vivir rodeado de discípulos, enseñándoles a caminar juntos, a depender unos de otros y a vivir el Evangelio colectivamente. Fueron testigos de milagros porque estaban juntos. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, fue en la comunión que se manifestó el milagro. Cuando resucitó a Lázaro, había una multitud alrededor, dando testimonio y fortaleciendo la fe de los demás. Y después de su resurrección, Él no apareció solo a uno, sino a muchos al mismo tiempo, reforzando el poder de la unidad en el reino de Dios. El día de Pentecostés, en Hechos 2, es uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo la comunión libera el movimiento del Espíritu Santo. Los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar, con el mismo espíritu, orando y esperando la promesa de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento fuerte. Descendieron sobre ellos lenguas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Unity creó un ambiente propicio para el derramamiento del poder de Dios, y esto resultó en la conversión de 3,000 personas en un solo día. Este avivamiento solo ocurrió porque había personas dispuestas a buscar a Dios en comunidad. Otra poderosa historia de transformación a través de la comunidad es la de unos amigos que llevaron a un hombre paralítico a Jesús. Podrían haber dicho, es imposible, la casa está llena, no hay lugar. Pero en lugar de eso, trabajaron juntos, hicieron un agujero en el techo y bajaron al hombre hacia Jesús. Su fe fue tan grande que Jesús no solo sanó al paralítico, sino que también perdonó sus pecados. Esta historia nos enseña que muchas veces alguien necesita nuestra ayuda para alcanzar a Cristo. Hay personas que ya no pueden orar solas, que están sin fuerzas, y es nuestra responsabilidad llevarlas a Jesús a través de nuestra fe, intercesión y apoyo. La iglesia primitiva es también un gran ejemplo del poder de la unidad. En Hechos 4, vemos que los primeros cristianos no solo oraban juntos, sino que compartían todo lo que tenían. Ninguno de ellos pasó necesidad, porque entendieron que el reino de Dios no se trata de acumulación personal, sino de servirse unos a otros. Este nivel de comunión hizo que la iglesia creciera exponencialmente, porque la gente veía el amor de Dios manifestado en cada actitud. Si miramos cada uno de estos ejemplos, vemos un patrón. Dios actúa de manera especial cuando su pueblo está unido. El enemigo lo sabe, y por eso siempre intenta sembrar división. Él sabe que una iglesia dividida es una iglesia debilitada, que un grupo roto no experimentará la plenitud de la presencia de Dios. Pero cuando elegimos vivir en comunión, fortalecemos nuestra fe, atraemos el movimiento de Dios y nos hacemos partícipes de sus milagros. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios. Elijo vivir en unidad. Declaremos juntos que queremos experimentar los milagros que Dios realiza cuando su pueblo se une en un solo propósito, buscando su presencia en comunión. No siempre nos damos cuenta cuando nos estamos alejando del propósito de Dios. La vida está llena de distracciones, responsabilidades y desafíos que, poco a poco, pueden desviarnos del camino que Él nos ha marcado. Una de las señales más peligrosas de que estamos perdiendo el rumbo es la falta de comunión. Cuando nos alejamos de la comunidad de fe, comenzamos a caminar solos, y es exactamente cuando nuestra espiritualidad comienza a debilitarse. El aislamiento puede parecer inofensivo al principio, pero con el tiempo mina nuestras fuerzas, debilita nuestra convicción y nos deja vulnerables a dudas y ataques espirituales. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas no se puede cumplir de forma aislada, porque fuimos creados para vivir en unidad. La fe no fue diseñada para vivirse en soledad. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha dejado claro que el compañerismo es esencial para el crecimiento espiritual. Cuando nos alejamos, perdemos valiosas oportunidades de aprendizaje,
corrección y edificación. Dios usa a las personas para hablarnos, dirigirnos e incluso advertirnos cuando vamos por el camino equivocado. Cuando elegimos caminar solos, dejamos de escuchar estas advertencias y terminamos convirtiéndonos en blancos fáciles para las trampas del enemigo. La falta de comunión no solo nos debilita, sino que también nos hace perder de vista nuestro llamado, porque sin la influencia de nuestros hermanos en la fe, comenzamos a ver todo desde nuestra propia perspectiva limitada. El propósito de Dios para tu vida está directamente relacionado con tu participación en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos conectados a una comunidad, se nos empuja a crecer, se nos desafía a salir de nuestra zona de confort y se nos anima a desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Pero cuando nos alejamos, la tendencia natural es estancarnos. La oración se vuelve menos frecuente, la lectura de la Biblia se vuelve esporádica, la pasión por el reino disminuye gradualmente. El diablo lo sabe y por eso trabaja incansablemente para convencernos de que no necesitamos a nadie, que podemos hacerlo solos, que la comunión es un detalle irrelevante. Pero esta es una de las mayores mentiras que utiliza para paralizar el crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña que la comunión juega un papel fundamental en nuestro caminar con Dios. En Proverbios 27:17 está escrito: como el hierro se afila con el hierro, así el hombre afila a su compañero. Esto significa que nos necesitamos unos a otros para crecer, madurar y permanecer firmes en la fe. Si sientes que tu vida espiritual ya no es la misma, que la llama que antes ardía ahora parece débil, quizás el problema no sea la falta de voluntad, sino la falta de comunión. Dios usa las relaciones para moldearnos, fortalecernos y mantenernos en el camino correcto. Muchas personas se mantienen alejadas de la comunión porque han tenido experiencias dolorosas dentro de la iglesia. Quizás hayan sido heridos por las palabras, incomprendidos o decepcionados por líderes y compañeros de creencia. Estas heridas pueden crear barreras en el corazón, impidiendo que la persona se reconecte con la comunidad. Pero debemos entender que la iglesia está formada por personas imperfectas, como nosotros. El hecho de que hayamos pasado por tiempos difíciles no significa que debamos abandonar la comunión. Al contrario, estos desafíos pueden ser oportunidades para aprender sobre el perdón, la madurez espiritual y cómo Dios nos fortalece incluso en momentos de dolor. Otra razón que lleva a muchos a desviarse de su propósito es la rutina acelerada y las distracciones de la vida cotidiana. El trabajo, los estudios, los compromisos familiares y las redes sociales pueden ocupar tanto espacio en nuestra mente que terminamos descuidando nuestra vida espiritual. Poco a poco, la presencia de Dios deja de ser una prioridad y la comunión con los hermanos pasa a ser solo un detalle secundario. El peligro de esto es que el alejamiento de la comunión nos vuelve espiritualmente tibios, y una fe tibia es una fe frágil. Cuando menos lo esperamos, ya no sentimos tantas ganas de buscar a Dios, ya no tenemos la misma hambre de su palabra, y ya no sentimos esa convicción profunda que una vez nos impulsó. Si sientes que te has ido alejando de tu propósito, hoy es el momento de reevaluar tu viaje. El desapego de la comunión no tiene por qué ser un camino sin retorno. Dios siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de reconectarnos con aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor y de retomar nuestro viaje con una nueva perspectiva. El primer paso es reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos hermanos que nos fortalezcan, que necesitamos estar en un ambiente donde nuestra fe pueda construirse. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: quiero volver al propósito. Declaremos juntos que ya no permitiremos que el aislamiento nos aleje de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy es un día de nuevo comienzo, reconexión y fortalecimiento de nuestro viaje espiritual. Muchas personas reconocen la importancia de la comunión, saben que necesitan conectarse más con la iglesia y con otros hermanos en la fe, pero simplemente no saben por dónde empezar. La idea de involucrarse en una comunidad puede parecer intimidante, especialmente para aquellos que han enfrentado decepciones o han pasado mucho tiempo fuera. Pero Dios no nos llamó a vivir aislados. Nos creó para ser parte del cuerpo de Cristo, para caminar juntos,
para crecer en la fe junto a personas que comparten la misma búsqueda de su presencia. Si sientes que necesitas dar este paso, pero no sabes cómo, existen caminos prácticos que pueden ayudarte a conectarte genuinamente y transformar completamente tu experiencia de fe. El primer paso para conectarse con la comunidad es superar el miedo y las barreras emocionales que impiden este acercamiento. A menudo la inseguridad, el orgullo o incluso las experiencias pasadas crean un muro a nuestro alrededor. Pensamos que no seremos bienvenidos, que a nadie le importará o que no tenemos nada que ofrecer. Pero esto no es más que un error. La verdad es que la iglesia te necesita tanto como tú necesitas a la iglesia. Dios te ha dado dones, talentos y experiencias que pueden usarse para construir a otras personas. Y cuando te abres a esta realidad, comienzas a darte cuenta de que no se trata solo de lo que puedes recibir, sino de lo que puedes compartir. Una de las formas más efectivas de conectarse con la comunidad es comenzar participando activamente en las actividades de la iglesia. Asistir a los servicios con regularidad es esencial, pero no debería ser la única forma de participar. Muchas iglesias ofrecen grupos pequeños, células o reuniones de oración que brindan un ambiente más cercano y acogedor. En estos encuentros hay más espacio para compartir experiencias, testimonios y aprender unos de otros. Si su iglesia tiene grupos como este, considere unirse a uno. Si aún no tienes uno, tal vez Dios te esté llamando a dar el primer paso y ayudar a iniciar uno. Otra forma poderosa de conectarse es a través del servicio. Cuando estás dispuesto a servir, automáticamente te acercas a las personas y fortaleces tus vínculos dentro de la comunidad. Hay varias formas de involucrarse: ministerio de adoración, acogida, educación infantil, acción social, intercesión, evangelización, apoyo técnico y muchas otras áreas. Cuando sirves, no solo te sientes parte de la comunidad, sino que también experimentas un profundo crecimiento espiritual. Jesús nos enseñó que quien quiera ser grande en el reino de Dios debe servir, y este principio sigue siendo cierto. Cuando nos dedicamos a ayudar a los demás, nuestra fe se fortalece y nuestro caminar cristiano adquiere un nuevo significado. Conectarse con la comunidad también significa invertir tiempo en las relaciones. No basta con asistir a servicios y reuniones, es necesario construir vínculos verdaderos. Esto puede comenzar con pequeñas acciones, como presentarse a alguien nuevo, invitar a alguien a tomar un café después de la iglesia, o mostrar interés genuino en los demás. La comunión no ocurre automáticamente, es necesario cultivarla. Mucha gente espera que otros tomen la iniciativa, pero quizás Dios esté esperando que tú seas esa persona que dé el primer paso. Otra práctica esencial para fortalecer tu conexión con la comunidad es la oración grupal. Hay un poder especial cuando los hermanos en la fe se reúnen para interceder unos por otros. Si su iglesia tiene reuniones de oración, haga un esfuerzo por asistir. Si aún no hay un grupo organizado, invite a algunas personas a orar juntas con regularidad. La oración colectiva no solo fortalece la fe, sino que también profundiza los vínculos entre quienes participan. Cuando compartimos nuestras necesidades y somos testigos juntos de las respuestas de Dios, el compañerismo se fortalece y nuestra confianza en su fidelidad crece. Además, es importante comprender que conectarse con la comunidad no significa solo estar físicamente presente, sino también estar disponible emocional y espiritualmente para los demás. A menudo nos encerramos en nuestro propio mundo y evitamos involucrarnos en las luchas y alegrías de quienes nos rodean. Pero la llamada de Dios a la comunión va más allá de lo conveniente. Nos llama a llevar las cargas unos de otros, a llorar con los que lloran y a regocijarnos con los que se regocijan. Esto significa estar atento a las necesidades de tus hermanos y hermanas, ofrecer ayuda cuando sea posible, enviar un mensaje de aliento, orar por alguien incluso sin que lo sepa. Los pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien y fortalecer los vínculos dentro de la iglesia. Otro punto fundamental para conectar con la comunidad es buscar mentoría espiritual. Todos necesitamos personas más experimentadas en la fe que nos aconsejen, corrijan y guíen. Tener a alguien con quien compartir tus dudas,
desafíos y aprendizajes puede marcar la diferencia en tu crecimiento espiritual. Si tu iglesia ofrece discipulado, participa. Si no, busca un líder o hermano que sea más maduro en la fe y pueda caminar contigo. Y así como recibimos, también debemos estar dispuestos a ser mentores de otros. Siempre hay alguien que puede beneficiarse de tu experiencia y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Finalmente, es importante recordar que la comunión no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de acercamiento, aprendizaje y entrega. Puede parecer difícil al principio, habrá desafíos e incluso algunas decepciones, pero no permitas que esto te aleje del propósito de Dios. La iglesia está compuesta de personas y las personas son fracasadas, pero cuando elegimos quedarnos, cuando decidimos amar a pesar de las dificultades, cuando entendemos que la comunión es un principio espiritual y no solo una elección personal, experimentamos un nivel más profundo de la gracia de Dios. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: elijo conectarme. Declaremos juntos que ya no viviremos una fe aislada, sino que nos involucraremos con la comunidad, que construiremos relaciones sólidas y que creceremos juntos como cuerpo de Cristo. Saber que la comunión es esencial para el crecimiento espiritual no es suficiente si no nos mueve a la acción. Muchas veces entendemos el valor de estar conectados a la iglesia, de construir relaciones en la fe, de vivir el Evangelio en unidad, pero terminamos posponiendo este paso. Esperamos un momento ideal, una ocasión perfecta, una invitación especial. Pero la verdad es que ha llegado el momento de actuar. La comunión no puede ser tratada como algo secundario u opcional. Si queremos sentir a Dios más cerca, debemos elegir vivir en comunidad, involucrarnos activamente y hacer de nuestra fe algo vivo y práctico. El primer paso para vivir esta realidad es salir de la inercia. Si te das cuenta de que has estado viviendo una fe aislada, que has evitado conectarte, que has dejado la comunión para más tarde, hoy es el día para romper este ciclo. La fe crece cuando se comparte. Los milagros suceden cuando estamos en unidad. Dios habla a través de las personas que pone a nuestro alrededor, pero si nos mantenemos distantes, corremos el riesgo de convertirnos en espectadores de lo que deberíamos estar experimentando activamente. La fe no está destinada a vivirse de forma aislada, y mientras simplemente estemos mirando desde lejos, nos perderemos lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Uno de los mayores errores que impide que las personas se involucren más en el compañerismo es la creencia de que deben estar completamente preparados antes de dar ese paso. Muchos piensan que necesitan saber más acerca de la Biblia, tener más experiencia o resolver todos sus problemas personales antes de conectarse con la iglesia. Pero Jesús nunca llamó perfecta a la gente. Llamó a pescadores, recaudadores de impuestos, gente sencilla y común a caminar con Él, y la transformación se produjo en el camino, en el proceso, en comunión. El enemigo intenta convencernos de que aún no estamos preparados, pero Dios dice: ven como eres. La comunión no es para quienes ya han llegado a su destino, sino para quienes quieren caminar juntos y crecer en el camino. Las acciones prácticas son esenciales para empezar a vivir esta realidad ahora mismo. La primera es tomar una decisión consciente de abrirse a la comunidad. Esto podría significar enviar un mensaje a alguien en la iglesia, ofrecerse como voluntario para un ministerio, comenzar a asistir a un grupo de oración, o incluso invitar a un amigo a tomar un café y hablar sobre su fe. Lo que importa es dar el primer paso. No espere a que otros tomen la iniciativa por usted. Si Dios os llama a vivir la comunión, también os está dando el valor para actuar. Otra actitud que puede transformar completamente tu camino espiritual es crear el hábito de interceder por los demás. La oración es uno de los vínculos más fuertes que podemos tener en comunión. Cuando oramos por alguien, creamos un vínculo espiritual, fortalecemos nuestra fe y damos lugar a que Dios actúe no solo en la vida de la otra persona, sino también en la nuestra. Si quieres sentir a Dios más cerca, empieza a orar más por los demás. Elige un nombre, alguien que esté pasando por dificultades, e intercede por esa persona todos los días. Envíale un mensaje de aliento.
Dile que estás orando por ella. Pequeños gestos como este tienden puentes y marcan la diferencia. Además, involucrarse en una iglesia local es una de las formas más poderosas de experimentar el compañerismo y sentir a Dios más cerca. Mucha gente dice que no pueden encontrar una iglesia perfecta, pero la verdad es que ninguna iglesia será perfecta porque está formada por personas imperfectas. Sin embargo, es en este ambiente de imperfección que Dios obra, moldea y transforma vidas. Si aún no eres parte de una iglesia o si has asistido a servicios sin involucrarte realmente, ahora podría ser el momento de cambiar eso. Haga preguntas, aprenda sobre ministerios, descubra dónde puede servir, esté abierto a crear conexiones reales. También es importante recordar que la comunión no ocurre solo dentro de las 4 paredes de la iglesia. Se puede experimentar a diario, en casa, en el trabajo, entre amigos. Cada vez que compartimos nuestra fe, cada vez que buscamos ayudar, cada vez que creamos momentos de conversación sincera sobre Dios, estamos fortaleciendo la comunión. No limites tu vida cristiana a un evento de fin de semana. Vive tu fe todos los días, buscando oportunidades para conectarte con aquellos que Dios ha puesto en tu camino. Otro punto esencial para sentir a Dios más cerca es la humildad para aprender y crecer con los demás. Muchas veces nos encerramos en nuestras propias opiniones. Creemos que no necesitamos consejos, que ya sabemos suficiente, pero la comunión nos enseña exactamente lo contrario. Siempre hay algo que aprender de un hermano en la fe. Siempre hay un testimonio que nos puede edificar. Siempre hay un consejo que nos puede acercar más a Dios. Cuando nos ponemos en la posición de alguien que quiere crecer, nuestra experiencia con Dios se profundiza. Lo que Dios quiere hacer en tu vida está directamente relacionado con las personas que Él quiere usar para bendecirte. Cuando te alejas de la comunión, te alejas de oportunidades que podrían transformar tu camino. Cuando eliges vivir tu fe en unidad, abres puertas a experiencias que nunca tendrías solo. El secreto no está solo en buscar a Dios de manera más individual, sino también en encontrarlo en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Si este mensaje te llamó la atención, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir la comunión. Declaremos juntos que este es un tiempo nuevo, un tiempo de acción, de implicación, de crecimiento y de fe vivido de manera verdadera y transformadora. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ha hablado a tu corazón de alguna manera, y queremos saber, ¿cómo te impactó este mensaje? Queremos escuchar lo que Dios ministró en tu vida a través de este video. Entonces, escribe en los comentarios: sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo te tocó esta palabra. Tu testimonio puede construir otras vidas y ser la respuesta que alguien necesita en este momento. Y si este mensaje tuvo sentido para usted, asegúrese de suscríbete al canal. Aquí estamos construyendo una comunidad de fe, donde juntos buscamos crecer espiritualmente y fortalecernos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando te suscribes y activas la campana, recibirás más contenido como este, que edifica, trae dirección y fortalece tu caminar con Dios. Además, deja tu me gusta para apoyar esta misión. Este simple gesto ayuda a que este mensaje llegue aún a más personas, brindando esperanza, fortalecimiento y transformación a quienes necesitan escuchar esta palabra. Y para continuar en este viaje de crecimiento espiritual, no te vayas sin ver el siguiente video que ya está apareciendo en la pantalla final. Dios tiene algo poderoso que revelarte, y esto puede ser una continuación de lo que ya ha comenzado a hablarte a tu corazón hoy. Que el Señor bendiga tu vida de manera extraordinaria, fortalezca tu fe y experimentes la plenitud de la comunión en el cuerpo de Cristo. Nos vemos en el próximo video.